Hola, ¿qué tal? Es un gusto compartir una vez más el mensaje de la palabra de Dios contigo. Y me gustaría que me acompañaras al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y vamos a estar estudiando Malaquías capítulo 1, versos del 6 hasta el 14. Una vez más, Malaquías capítulo 1, versos del 6 hasta el 14. Y la razón por la que te invito ahí es porque el día de hoy continuamos con nuestra serie de mensajes en este libro del profeta Malaquías, titulada como Me, una expresión, ¿verdad?, que conocemos, Me, la respuesta apática al amor de Dios. Y escogí este título para la serie porque refleja de forma completa de lo que se trata el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías escribe su profecía en una forma de discusión, de disputa, empleando el método de pregunta y respuesta. Esto ha hecho que se gane el título también como el Sócrates del Antiguo Testamento, porque esta es la forma en que se desarrolla este libro de la palabra de Dios. Y es que cada vez que el Señor le hace una pregunta al pueblo de Israel, la respuesta del pueblo es literalmente la palabra hebrea o la expresión hebrea me, M-E-H. Y curiosamente, así como suena a nuestros oídos me, ese es el sentido con el que se usa en el libro de Malaquías. Es una respuesta cínica, resultado de la apatía por el amor de Dios. Y a medida que avancemos en nuestra serie de mensajes, debemos de recalcar una y otra vez que la raíz de todos los pecados del pueblo en esta ocasión, realmente siempre, pero más en específico en esta ocasión, era el hecho de no percatarse del amor de Dios. Es por eso que debido a su importancia, la centralidad que tiene en el libro, el Señor inicia su diálogo en los versos del 1 al 5 del capítulo 1 de Malaquías, diciéndoles, yo los he amado. Se los declara de forma directa y sin ambigüedades. Sin embargo, el pueblo cínica y apáticamente responde, ¿en qué nos has amado? O sea, ¿cómo puedes demostrar tu amor por nosotros? Entonces el Señor comprueba su amor por Israel recordándoles la elección de Jacob y no la de Esaú. Ambos hermanos, ambos gemelos, y el Señor escogió a Jacob. Y con base en esto, la esperanza que esto representaba a la luz de las circunstancias compartidas de ambas naciones. Ya que tanto Edom, o Esaú, así como Israel, habían sido oprimidos por Babilonia. Sin embargo, a diferencia de Israel, el Señor dice lo siguiente respecto a Edom. Ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Así que el amor del Señor por Israel se demuestra por la esperanza que tenían ante el sufrimiento. Una esperanza que se debía a la elección que había tenido lugar más de 2 milenios atrás. Así que a manera de principio podemos asegurar que no es la eliminación del sufrimiento lo que demuestra el amor del Señor, ese amor que Él tiene por su pueblo, sino que a pesar de la existencia del sufrimiento, tenemos esperanza por haber sido escogidos. Así que eso es importante para nosotros viniendo de un año tan caótico, una época tan difícil, ¿verdad? Entender que no es la eliminación de estar exentos al sufrimiento lo que muestra el amor de Dios, sino que a pesar de que sufrimos, hemos sido escogidos y ese sufrimiento no podrá quitarnos eso nunca jamás. Como Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Aparecerá en tu pantalla, así que léelo conmigo. Romanos 8, 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no te enfoques en la existencia del sufrimiento, enfócate en la elección. Y no quiero decir que el sufrimiento no existe, o no quiero decir que el sufrimiento no duele o no pesa, pero que a la luz de la elección no nos va a quitar lo más importante, que somos
elegidos, escogidos por Dios. Así que para este momento de nuestro mensaje, y de hecho para toda la serie de mensajes en Malaquías, haremos bien si nos detenemos un poco para poder definir con toda claridad lo que significa y lo que implica un atributo de Dios muy importante, y eso es la independencia de Dios. El teólogo Wayne Grudem nos ofrece la siguiente definición: Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos, y yo añadiría debemos, glorificarle y proporcionarle gozo. Aplicando esto a la enseñanza de nuestro texto bíblico, podemos afirmar que, aunque el Señor no lo necesita, sí es necesario que nosotros respondamos de forma correspondiente a su amor. Dios no es menos Dios si no respondemos de esta forma, pero es necesario que nosotros lo hagamos. Y de hecho, así es como termina este primer intercambio de preguntas y respuestas entre el Señor e Israel. Después de explicarles la manera en que su amor se hace y se hará manifiesto, el Señor les dice lo siguiente en el verso 5. Sus ojos lo verán cómo yo les amo. Y ustedes dirán, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Llegaría el momento en que el pueblo reconocería, tal como sus antepasados, que el Señor no es un mero Dios local, que no era su Dios porque era el que les había sido asignado por el área geográfica en la que habían ellos vivido o en la que se encontraban, sino porque a pesar de ser el Señor más allá de la frontera de Israel, Él los había escogido. De forma muy clara, Moisés lo dijo en el Antiguo Testamento. Eso aparece en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 7. Una vez más aparecerá en pantalla, léelo conmigo. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió, por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Pero este reconocimiento futuro parecía muy distante, ya que era muy distinto a la realidad presente. Llegaría un momento en que se le reconocería al Señor por lo que Él es y por su elección, por su amor electivo. Pero la realidad del pueblo de Israel era muy distinta. Tal como alguien lo dijo, el mensaje de Malaquías podría resumirse del modo siguiente: el Señor se ha comprometido con Israel en una relación de padre a hijo y desea para su hijo lo mejor. Pero Israel ha despreciado de continuo esa relación y no se ha comportado al nivel del pacto de la promesa entre ellos. Y en este segundo intercambio de preguntas y respuestas, el pueblo dice: ¿hemos despreciado tu nombre? ¿Te hemos deshonrado? Una vez más, ese es el título del mensaje del día de hoy. El pueblo pregunta: ¿hemos despreciado tu nombre? ¿Te hemos deshonrado? Es decir, no es cierto, no es verdad. Eso lo encontramos en Malaquías capítulo 1, versos del 6 hasta el 14. Y de nuevo, como lo presentaba en el mensaje anterior, la estructura para entender este mensaje, este intercambio, este diálogo con el Señor e Israel, son tres puntos principales, y es la confrontación, también la contradicción y por último, la comprobación. Así que vamos a iniciar con la confrontación. El Señor denuncia el desprecio de Israel. Eso lo veremos en Malaquías capítulo 1, versos del 6 a la primera parte del verso 7. El verso 6 comienza diciendo lo siguiente: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. El Señor elabora su confrontación partiendo de un hecho que es natural y normal. Es muy interesante notar la ausencia total de un mandamiento aquí, pues no se nos dice el hijo debe honrar a su padre y el siervo debe honrar a su señor. Esto quiere decir que a través de la dinámica relacional, tanto el hijo como el siervo comprendían su posición ante el padre y el señor respectivamente.
Y en el mundo del Antiguo Testamento, honrar a alguien conlleva la consideración y el reconocimiento respetuoso de su valor mediante palabras y acciones. Se expresa con ello el sentimiento de la valía del otro y al mismo tiempo la inferioridad ante él. El Señor dice lo siguiente: es natural, es normal que los hijos honren a su padre y también los siervos a su Señor. Y una vez que el Señor ha establecido esta incuestionable argumentación, procede a hacer la confrontadora comparación. Una vez más, verso 6, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? En otras palabras, ¿cómo puede ser posible que sus relaciones cotidianas sean mejores que su relación conmigo? ¿Cómo puede ser posible que ni siquiera me puedan dar lo que es tan normal y natural en sus relaciones interpersonales? A mí, que no solo soy su padre y soy Señor, sino también soy el Señor de los ejércitos, nos dice el verso 6. Ahora esa parte vamos a notarlo un poquito. Dice el Señor de los ejércitos. Y esta autodescripción o autodesignación del Señor ocurre aquí en Malaquías nada más y nada menos que en 24 ocasiones. Y da a entender el papel de Dios como Salvador, protector y juez de su pueblo. Esta descripción del Señor hablaba acerca de su autoridad sobre Israel, de su amor por Israel, de todo el compromiso que Él tenía por cuidarles y por hacerles bien a sus vidas. Ahora bien, si la acusación se dirige a todo el pueblo en general, había un grupo responsable en particular al que el Señor quería hablarles. Y el verso 6 nos dice: a ustedes, sacerdotes. A ustedes, sacerdotes. Él habla en este momento a los sacerdotes. Ahora, en pocas palabras, podemos describir a un sacerdote como la persona que oficialmente realizaba los ritos necesarios para mantener la relación entre Dios y los hombres. El sacerdote era un intermediario, vamos a decirlo así. Y es por eso que su función era muy importante. Estas personas, a través de la enseñanza de la palabra, pero también de la ejecución de esos rituales, ellos mantenían al pueblo de Israel cerca de su Dios. Pero tristemente, en la época en que escribe Malaquías, los sacerdotes estaban enfrascados en una lamentable degeneración, produciendo un escepticismo profundo en el pueblo. Es por eso que desde aquí, Malaquías capítulo 1, verso 6, hasta Malaquías capítulo 2, verso 9, encontramos una sección que es una reprensión a los sacerdotes por el menosprecio del altar de Dios, el menosprecio de la gloria de Dios y el menosprecio de la ley de Dios. Vamos a ver en 3 secciones cómo los sacerdotes, aquellos que deberían de promover la vida espiritual en el pueblo de Israel, la estaban destruyendo, la estaban distorsionando. Ahora, la acusación del Señor era específicamente esta: ustedes, sacerdotes, desprecian mi nombre. Y el sentido de este desprecio es el de mostrar desprecio por pensar a la ligera o porque se considera que es de poco valor. Inclusive el desprecio de este tipo llega a considerarse como una burla o hacer el ridículo a alguien más. Todo esto era muy grave debido a que el objeto de este desprecio era el nombre, la reputación del Señor, en otras palabras, la persona del Señor mismo. Dios está diciéndole a su pueblo en esta ocasión: ustedes se están burlando de mí. Ustedes no solamente no me honran, sino que están haciendo todo lo contrario. Se están burlando de mí, me están haciendo quedar en ridículo. Realmente me están tomando a la ligera. ¿Y cómo respondió Israel a la acusación del Señor? La historia continúa y dice así: pero ustedes dicen: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y ustedes preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? Si estas preguntas las hubiera hecho un Israel humildemente ignorante, uno que deseaba honestamente saber en qué había despreciado y deshonrado el nombre del Señor, hubieran sido correctas.
lamentablemente fueron pronunciadas por un Israel que se consideraba a sí mismo inocente. Y sabes, nunca debemos responder o reaccionar a los llamados de atención divinos con una actitud de indignación o inocencia. Si el Señor ya ha dicho que somos culpables de algo, no debemos contradecirle. No debemos de contradecirle. Al final de cuentas, Él nos conoce bien. No es como cualquier persona que llega y nos juzga o nos critica. Él nos conoce bien. Él sabe quiénes somos tú y yo. Una vez que el Señor ha hecho su acusación, nunca será bueno o apropiado tomar la actitud de inocencia, ya que al no haber aceptado la acusación del Señor, Él, así como lo hizo con aquel joven rico en el Nuevo Testamento, te demostrará específica y directamente qué cosa te falta. Y créeme, tal como el joven rico serás afligido por su palabra. ¿Te acuerdas aquella historia? Aquel joven rico que creía que estaba completamente bien, que realmente se merecía el cielo, que él creía que había cumplido a la perfección la ley de Dios. Bueno, Jesús le confronta, sí en amor, pero al final de cuentas le confronta y le dice, te falta una cosa. Identifica rápidamente cuál era el problema de este joven. Y la historia nos dice que eso le afligió bastante. Así que cuando tú y yo nos ponemos en esa posición o tomamos esa actitud de inocencia, de yo no soy culpable, de yo no he hecho nada malo, cuando el Señor ya nos lo ha dicho así, el Señor va a hablar con dureza, va a hablar la verdad en amor. Así pasamos ya de lo que fue anteriormente la confrontación y también el pueblo niega esto. Pasamos a la comprobación. El Señor demuestra el desprecio de Israel. Eso lo veremos en lo que resta del capítulo. Malaquías capítulo 1, versículo 7, segunda parte, hasta el verso 14. El pueblo ya había dicho, yo soy inocente. El Señor no se demora en lo absoluto para comprobar su acusación y les dice en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar, en que dicen la mesa del Señor es despreciable y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué el Señor habla así? Bueno, porque la ley prohibía explícita y directamente este tipo de sacrificios. Podemos visitar todo el Pentateuco, pero hay un versículo clave que nos va a ayudar a comprender que esto era muy claro, que no era un área gris, era algo directo que el Señor había dicho. Acompáñame a Levítico, capítulo 22, verso 20. Aparecerá en tu pantalla una vez más Levítico, capítulo 22, verso 20. El texto lee de la siguiente manera. Lo que tenga defecto, no lo ofrecerán, porque no les será aceptado. Una vez más, lo que tenga defecto, hablando de los sacrificios, no lo ofrecerán, porque no les será aceptado. Como decimos nosotros, no puede ser más claro ni el agua, ¿verdad? El Señor ya les había dicho directamente, si hay un defecto en este sacrificio que ustedes van a ofrecer, no les va a ser aceptado. Es como cuando nosotros nos ponemos muy tercos, ¿verdad? Y vamos a hacer un trámite o queremos alcanzar algo, pero nos faltan requisitos, documentos, no lo sé. Y de todos modos tomamos la decisión y nos aventamos y decimos, sea por Dios, ¿no? ¿Verdad? O que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues es lo mismo en este caso, pero elevado 1000 veces o 1.000.000 de veces, porque estamos hablando acerca de la adoración a Dios. En el mensaje anterior de nuestra serie aprendimos que el pueblo estaba por ese tiempo en un grave problema de carácter económico, que ejercía una enorme presión sobre él. Es cierto, ellos estaban luchando con la pobreza, no tenían a lo mejor todos los recursos que ellos querían tener. Sin embargo, tanto los sacerdotes como el pueblo sabían que el Señor había dicho lo siguiente. Una vez más, acompáñame a Deuteronomio,
capítulo 16, versos 16 al 17. Deuteronomio capítulo 16, versos 16 al 17. El Señor es muy claro y les dice lo siguiente: no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Pero en este caso, la expresión lo que pueda no significaba que las indicaciones anteriores podían ser ignoradas o rotas. Más bien que a pesar de la dificultad de las circunstancias, Israel siempre podía, y por lo tanto debía, ofrecer un sacrificio aceptable. Una vez más, a pesar de la dificultad de las circunstancias, Israel siempre podía y por lo tanto debía ofrecer un sacrificio aceptable. En el comentario sobre el libro de Malaquías, titulado Cuando se pierde el contacto con Dios, encontramos la siguiente explicación de la porción bíblica que estamos estudiando. Ahí se nos dice: un sacrificio es la renuncia a algo que apreciamos de veras, para así expresar nuestra devoción a Dios. Israel estaba ofreciendo sacrificios que no le suponían ningún sacrificio. Estaban ofreciendo como sacrificios a Dios lo que ellos no querían. Así que eso realmente no era un sacrificio, porque realmente no había un costo detrás de todo eso. El sacrificio implica esto, por supuesto, vas a dar lo mejor. Ahora, el Señor continúa su argumentación y les dice lo siguiente en la palabra: ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad?, dice el Señor de los ejércitos. Aquí el Señor vuelve a hacer una comparación para probar qué tan malo era el sacrificio del pueblo. Recordemos que a pesar de haber regresado del cautiverio, Israel seguía sometido al extranjero. Así que este gobernador que se menciona aquí era una autoridad extranjera. Y cuando entendemos esto, la comparación se hace más extrema y evidente. Los sacerdotes se habían atrevido a ofrecer a Dios lo que su gobernador jamás habría aceptado como pago de sus impuestos. Tengo dos preguntas para ti. ¿Te atreverías a ofrecer a tus relaciones humanas lo mismo que le ofreces al Señor? ¿Te atreverías tú a ofrecerle a tus seres queridos, a tus conocidos, incluso a los desconocidos, lo que le ofreces a Dios, lo que le estás ofreciendo a Dios actualmente? Y mi segunda pregunta es: ¿podrías asegurar que por lo menos alguna persona con la que te relaciones se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? ¿Podrías estar seguro de que si tú aplicas lo mismo que le haces a Dios a una persona, esa persona se agradaría de ti y te recibiría con benignidad? Son buenas preguntas. Son muy buenas preguntas, porque en el plano, como nosotros llamamos real, a veces mostramos una cara que tal vez quisiéramos mostrar otra. Pero en nuestra relación con Dios es muy común que le demos aquello que nos sobra, aquello que nosotros realmente no apreciamos tanto. No nos está costando servirle, adorarle a Dios. Y Jesús dijo que siempre habría un costo. Lo que sigue a continuación se encuentra muy ligado con la primera acusación del Señor. El pasaje sigue adelante y dice así: ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? ¿Con tal ofrenda de su parte los recibirá Él con benignidad?, dice el Señor de los ejércitos. De forma más literal, lo que Malaquías está diciendo al pueblo es que ellos buscan el rostro del Señor con tal ofrenda de su parte, con animales enfermos, animales dañados. Pero Él ni siquiera iba a voltear para verlos, que Él no les iba a prestar atención. El amor incondicional del Señor nos sirve para absolver la culpa. El Señor les dijo anteriormente que estaría en las malas de su pueblo, pero no en lo malo de su pueblo. Eso es algo que debemos de entender, porque es muy práctico para nuestras vidas.
En ocasiones nos metemos tanto en nuestro pecado, en nuestra desobediencia, en nuestra separación de Dios, y queremos que Él cambie las cosas inmediatamente, incluso sin arrepentirnos, que Él lo haga como un hechicero, como un mago, porque nos ama. Pero aquí el Señor nos recuerda lo siguiente: en tu situación de sufrimiento voy a estar apoyándote, pero cuando tú haces lo malo, tú tienes que arrepentirte y vas a sufrir las consecuencias. El pueblo estaba tan sumido en la decadencia espiritual que el Señor expresa dolorosamente lo siguiente en el verso 10: Oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. No me complazco con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Que Él prefería que estuvieran apartados a que vinieran sin ganas, con renuencia, fingiendo una adoración y un compromiso que no sentían. El Señor dice: ojalá alguno de ustedes entendiera que lo que están haciendo está mal y cerrara el templo, porque lo que ustedes hacen no es correcto. No se trata de hacer lo que creemos que es correcto, se trata de hacer lo que es correcto en mi adoración. ¿Por qué el Señor dice esto? ¿Por qué el Señor llega al punto de decir: mejor cierren el templo, mejor cierren el lugar de adoración, porque esto es despreciable? ¿Por qué el Señor llega a este punto? Fíjate lo que dice la palabra del Señor, verso 11. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso en mi nombre, y ofrenda pura de cereal. Porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. La clave para entender este pasaje es esta palabra: será. El Señor está hablando de un futuro. Va a llegar una vez más un futuro, un momento en que el Señor va a recibir esa adoración, como Él dice aquí, pura, limpia, real, sincera, honesta. Y en ese lugar, en ese momento, su nombre realmente será apreciado, realmente será glorificado como debe de ser. Y ese es un punto crucial para nosotros. Esto se profetiza en la palabra de Dios como la época del reino milenial, cuando las naciones vienen a adorar al Señor y lo hacen con honestidad, con sinceridad. Pero dice desalentadamente una vez más el Señor: la realidad presente era totalmente distinta a lo que habría de ocurrir en el futuro. Fíjate lo que dice una vez más la palabra del Señor. Versículo 12 dice: pero ustedes lo profanan cuando dicen: la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable. También dicen: ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia, dice la palabra, lo desprecian. Dice el Señor de los ejércitos. Y traen lo robado, o cojo, o enfermo. Así traen la ofrenda. Aceptaré eso de su mano, dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Mi nombre es temido entre las naciones. De alguna forma esto es una especie de repetición de todo lo que el Señor ya ha dicho con anterioridad. Solamente hay algunos detalles que quisiera explicar un poco más. Aquí el Señor habla de una persona que promete algo que tiene, pero que a la hora, al momento de ofrecerlo, lo cambia por completo. En el Antiguo Testamento este concepto de prometer, de hacer un voto, era algo muy importante. La Biblia nos dice que cuando hagamos un voto al Señor, no nos tardemos en cumplirlo, porque el Señor no se complace en eso. Y si no se complace en que tardemos en cumplirlo, pues mucho menos en que no lo cumplamos después de todo. Y el no cumplir un voto, una promesa, trae consecuencias normalmente. Y las consecuencias aquí se tratan acerca de una maldición. Y esta maldición quiere decir que el Señor está en contra de esta persona. Y le recibirá, le dará un castigo.
El llamado final aquí es, debemos dejar de pedir que el Señor bendiga el sacrificio malo que le ofrecemos y debemos comenzar a ofrecer aquel sacrificio que sabemos el Señor bendice. Una vez más, debemos dejar de pedir que el Señor bendiga el sacrificio malo que le ofrecemos. Y debemos comenzar a ofrecer aquel sacrificio que sabemos el Señor bendice. En una frase, no nos hagamos. Sabemos lo que el Señor pide de nosotros, sabemos lo que Él requiere de nosotros. Y nos gusta complicarnos la existencia diciendo no sabíamos, o retando al Señor diciéndole en qué te hemos deshonrado, en qué te hemos menospreciado, en qué te hemos despreciado. Cuando la realidad es muy claro en su palabra. Ya habiendo examinado un poco los síntomas del decaimiento espiritual de Israel, ¿cómo comprobaremos el estado de salud espiritual de nuestros corazones? Tal cosa debiera ser lo que andemos buscando. Estaremos sanos espiritualmente cuando tengamos una actitud de que solo lo mejor es suficiente bueno para nuestro Dios. Solo lo mejor es lo suficientemente bueno para nuestro Dios. Eso es lo que nos enseña este pasaje. El pueblo una vez más reta al Señor en qué te hemos deshonrado, en qué te hemos despreciado. Le dice el pueblo una vez más. Y el Señor muestra específicamente cómo el pueblo había fallado. Mi invitación para ti, para mí, para todo aquel que escuche este mensaje es la siguiente. El Señor es muy directo en lo que Él quiere. Él no es ambiguo, a diferencia de nosotros. Así que si tú sabes lo que Él está pidiendo, ¿por qué no lo estás entregando? Analiza tu vida. No sé tus circunstancias, no conozco tu trasfondo, tu formación, tu nivel de madurez espiritual. Pero sí sé algo, el Señor nos acaba de decir a nosotros que debemos de ajustarnos a Él y que Él no se va a ajustar a nosotros. Él no va a rebajar su gloria, su honor, su nombre por nosotros. Nosotros somos los que debemos de reconocer que Él es grande en todas las naciones. Así que quisiera retarte para que pensaras en este mensaje, llevándote este principio tan fundamental. Solo lo mejor es lo que el Señor merece. Y cuando tú y yo pensemos bíblicamente qué es lo mejor, estaremos seguros de que lo que le ofrecemos será de su agrado. Y en lugar de su maldición, su bendición estará con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el profeta Malaquías. Porque el hecho de que sea tan directo, el hecho de que sea alguien, Señor, que nos hable de una forma tan puntual, tan específica, nos ayuda a recordar que debemos de vivir paso a paso nuestra vida cristiana. Y no tratar, Señor, de vivirla a saltos, a brincos grandes, Señor. Sino que momento a momento, decisión a decisión, Señor, nosotros podamos glorificarte y honrarte. No permita, Señor, que caigamos en esta actitud cínica y apática de responderte constantemente. Sino que, Señor, podamos entender que si tú nos reprendes, que si tú, Señor, nos acusas, que si tú, Señor, a través de tu palabra, de tu espíritu nos redarguyes, tú estás bien y nosotros estamos mal. Eso nunca va a cambiar, Señor. Que podamos entender que no somos inocentes y que, Señor, siempre habrá algo que mejorar en nuestras vidas. Y esto, Señor, que no nos frustre y que pensemos que jamás vamos a poder agradarte, ya que no es así. Porque, Señor, tú eres nuestro Padre. Somos tus hijos y entiendes que dependemos de ti. Entiendes que somos imperfectos. Pero también, Señor, quieres evitar que en nuestro corazón se forme eso tan terrible, Señor, que es el desprecio a ti. El tenerte en poco, en tomarte a la ligera. Ayúdanos, Señor, a darte lo bueno. A darte, Señor, lo mejor. En Jesús. Amén.